Hola, mi nombre es Valentina Espino y junto con Lucía Figueredo somos auxiliares docentes de la tercer cátedra de Anatomía e hicimos esta presentación sobre estómago. En cuanto al orden de esta presentación, primero vamos a describir cuál es la posición del estómago en la cavidad abdominal. Después vamos a ver su morfología, es decir, su forma, su anatomía externa y después su anatomía interna. Por otra parte, vamos a explicar las relaciones, tanto con otros órganos como también con el peritoneo. Y por último, mi compañera va a hablar sobre su irrigación, su drenaje venoso, linfático y también sobre su inervación. Antes de ver la descripción anatómica del órgano, vamos a ver su ubicación en el abdomen. Si recuerdan de la clase de abdomen, se dividía el abdomen en espacios mediante 4 planos. 2 planos verticales, los cuales descendían desde la línea medioclavicular hacia un punto equidistante entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, y luego teníamos 2 planos transversales. El plano transversal superior pasa por el reborde costocondral y se extiende hacia posterior a la tercera vértebra lumbar, y el plano transversal inferior pasa entre ambas tuberosidades ilíacas. En cuanto a la ubicación del estómago, lo vamos a ubicar principalmente en el hipocondrio izquierdo, junto con la cola del páncreas y el vaso, y una pequeña porción en el epigastrio. Como vemos en la imagen, parte de la curvatura menor del antro pilórico, del píloro y una porción del cardias va a estar ocupando el epigastrio, pero la mayoría del estómago, como les dije, va a estar en el hipocondrio izquierdo, que también pueden encontrar este espacio como espacio subfrénico izquierdo. Luego, si vemos un abdomen sin las paredes abdominales, vamos a ver primero este órgano, que es el colon transverso. Si recuerdan, el colon transverso tenía su mesocolon, el cual nos dividía los órganos en supramesocólicos, aquellos que se situaban superior a él, e inframesocólicos. En este caso, el estómago, lo vemos acá, es un órgano supramesocólico. Ahora entonces vamos a comenzar con la descripción de su morfología, es decir, de su anatomía externa y también de su anatomía interna. Comenzando por su morfología, tenemos que recordar que el estómago es parte del tubo digestivo. Esto quiere decir que se va a tener que comunicar con una porción previa y una porción siguiente. Con estas dos porciones se comunica mediante 2 orificios. Luego, otra característica del estómago es que tiene 2 bordes, un borde más lateral o externo y un borde más medial o interno, y por lo tanto tiene 2 caras, y en este caso va a ser una cara anterior y una cara posterior. Como dijimos, forma parte del tubo digestivo. Previamente al estómago tenemos al esófago, que si recuerdan comenzaba a nivel cervical, atravesaba el mediastino posterior y llegaba finalmente al abdomen. Se va a comunicar con el estómago mediante el orificio del cardias. Y luego dijimos que el estómago se continúa con el duodeno, que ya es parte del intestino delgado, mediante el orificio del píloro. Una diferencia entre el cardias y el píloro es que el píloro es un esfínter anatómico. Esto quiere decir que son fibras circulares engrosadas que van a estar regulando y fraccionando el quimo que pasa desde el estómago hacia el duodeno. En cambio, el cardias no es un esfínter anatómico. Pueden llegar a leer en algunas bibliografías que hay mecanismos antirreflujo que van a ser diferentes disposiciones de la mucosa, de las fibras musculares, incluso una angulación de ese espacio, que van a regular para que justamente no haya reflujo. Pero no es un esfínter anatómico. Y ahora, siguiendo con los bordes, tenemos, como dijimos, un borde más lateral. Va a comenzar desde el cardia, se va a extender hacia lateral y finalmente va a llegar al píloro y va a ser la curvatura mayor. Y luego la más medial también se extiende desde el cardia hacia el píloro, pero vemos que es más corta, es decir, tiene menos longitud, entonces la llamamos curvatura menor.
Si vemos el comienzo de la curvatura mayor con el esófago, se forma un ángulo y este ángulo lo llamamos ángulo de His o también lo pueden encontrar como ángulo cardíaco. Entonces, siguiendo ahora con la morfología, dijimos que hacia superior se comunicaba con el esófago mediante el cardias y luego se continuaba con el duodeno mediante el píloro o el orificio pilórico, ¿no? Bien, en cuanto a la anatomía externa de las caras del estómago, vemos que tiene una porción vertical o descendente y una porción horizontal. En cuanto a la porción vertical, hay una porción más superior que vemos que tiene forma abombada. También se lo puede encontrar como tuberosidad mayor, pero generalmente se le llama fundus. El fundus justamente va a estar adquiriendo la forma que tiene la cúpula diafragmática izquierda, por eso es que tiene esta forma bombada, y en un individuo en bipedestación está generalmente llena de aire. Luego del fundus hacia inferior vemos que se continúa con un cuerpo que va a estar limitado hacia lateral por la curvatura mayor y hacia medial por la curvatura menor, que finalmente se va a comunicar con la porción horizontal mediante el fondo de saco menor, que justamente lo comunica con esta porción horizontal que se continúa con el antro pilórico. El antro pilórico es la porción previa al píloro, la cual, si ven en la imagen, tiene una forma de embudo, es decir, que su luz se va achicando para finalmente llegar al píloro. Siguiendo con la anatomía interna ahora, la vamos a describir de superficial a profundo. Sabemos que el estómago se sitúa dentro de la cavidad abdominal, entonces va a tener una túnica serosa que va a ser básicamente la capa visceral del peritoneo. Esta capa visceral va a evitar los movimientos de fricción, es decir, que se pueda llegar a lastimar el estómago por todo el movimiento que genera y lo va a proteger en ese sentido. Siguiendo más profundo a la túnica serosa, vamos a tener a la túnica muscular. La túnica muscular se va a dividir en diferentes planos. Tenemos un plano más superficial, que va a tener fibras longitudinales, las que se muestran en la imagen con la flecha, van desde el cardias hacia el píloro y ven que tienen esa dirección longitudinal, siguen el eje longitudinal del órgano. Luego tenemos un plano medio. El plano medio está compuesto por fibras circulares. Este plano es importante, se extiende a lo largo de todo el órgano, pero a nivel del píloro es el que se va a ensanchar, se va a engrosar hasta 4 milímetros y va a conformar al músculo del esfínter del píloro, es decir, al esfínter pilórico. Luego tenemos el último plano muscular, que es el plano profundo, que son las fibras en asa o parabólicas. Justamente tienen forma en asa y van a estar más que nada en la porción más vertical del órgano, extendiéndose desde el cardias hacia el cuerpo. Siguiendo entonces, tenemos una túnica conjuntiva y luego una túnica mucosa. Recuerden que el estómago, como es parte del tubo digestivo, es un órgano hueco, ¿no? Entonces va a tener una mucosa, la cual va a estar conformada por células epiteliales, va a ser una mucosa muy resistente. Recuerden que el estómago maneja pHs muy bajos y a la vez genera esos movimientos de mezcla por todas sus capas musculares. Entonces la mucosa tiene que ser muy resistente y se describe que primero que es más resistente en el cuerpo y en su porción inferior más que en el fundus y segundo que en el individuo vivo es más resistente que en un cadáver o en un preparado anatómico. En esta túnica mucosa vemos estos pliegues que los que está marcando la flecha en este momento van a ser los longitudinales y luego podemos tener otros pliegues más irregulares y más variables como estos que vemos en el fundus que son transversales, también pueden haber oblicuos. Estos también varían en el estado del órgano y varían según el individuo. Siguiendo con la presentación, ahora vamos a hablar de las relaciones del estómago. Empecemos con las relaciones de la cara anterior.
Las relaciones de esta cara las vamos a dividir en dos porciones, según la relación que tenga este órgano con el tórax. Primero tenemos una porción infratorácica, que en esta imagen no la estamos viendo porque justamente es la porción del estómago que está cubierta por el diafragma, las costillas y los cartílagos costales, lo que llamamos espacio tóraco-abdominal izquierdo. Mediante el diafragma se va a relacionar con órganos que se encuentran en el tórax, entonces es lógico pensar que se relaciona con el pulmón y la pleura izquierda y más medialmente con el pericardio y con la cara diafragmática del corazón. En cuanto a los órganos abdominales, se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado que, si recuerdan, se extendía hacia el hipocondrio izquierdo. En esta porción tenemos un espacio, una zona de sonoridad timpánica ante la percusión cuando el estómago está vacío, y lo llamamos espacio semilunar de Traubé. Este espacio está limitado hacia la izquierda, desde el octavo cartílago costal, se dirige oblicuamente hacia superior, llega al quinto espacio intercostal y finalmente termina en el borde lateral del esternón. Y su borde inferior, su límite inferior, está dado por el reborde costal. Siguiendo con la descripción de las relaciones de la cara anterior, tenemos una porción abdominal, que se encuentra en el epigastrio y no está cubierta ni por diafragma, ni por cartílagos costales, ni por costillas. Sería la porción que estamos viendo nosotros ahora del estómago en esta imagen, que es una vista anterior de un abdomen en donde se han retirado las paredes abdominales y vemos parte del fondo de saco menor y el antro pilórico, que justamente no está cubierto ni por diafragma, ni por costillas, ni por cartílagos costales. Esa porción va a estar en relación a través del peritoneo con los músculos del abdomen mediante el triángulo del AB, que es otro espacio que está limitado hacia superior por el reborde anterior del hígado, hacia inferior por el borde inferior de las novenas costillas y hacia la izquierda por el reborde costal. En cuanto a su porción más superior, se va a encontrar en relación con la cara visceral del lóbulo izquierdo del hígado, justamente lo vemos en esta imagen. También podemos ver, como yo les había dicho, que también su porción infratorácica se relacionaba con este lóbulo, porque justamente se extiende desde el epigastrio hacia el hipocondrio izquierdo. Y también, como sabemos, el estómago es un órgano supramesocólico, es decir, es superior al colon y al mesocolon transverso, y en su porción más inferior se relaciona con el colon transverso justamente. Esta imagen está buena para ver la relación del fundus, sí que ya lo vimos, con el diafragma. Yo les dije que se acoplaba justamente a la forma del diafragma y en esta imagen lo podemos ver claramente. Ahora vamos a hablar de la cara posterior. En la imagen de la derecha vemos un estómago desde una vista posterior, entonces estamos viendo hacia la izquierda su borde más lateral, que va a ser la curvatura mayor, y hacia la derecha su borde más medial, que es la curvatura menor, y al píloro. Y después en la imagen de la izquierda vemos una vista anterior de un abdomen supramesocólico, es un dibujo, en donde fue removido el estómago, entonces podemos ver los elementos que se encuentran profundo a él. Tienen que recordar que la clase pasada ustedes vieron el peritoneo y su disposición en estos espacios, entonces no nos vamos a dedicar tanto a hablar, por ejemplo, de la bolsa mental. Recuerden sí que la cara posterior del estómago era el límite anterior de la bolsa mental. Pero en esta explicación nos vamos a basar más que nada de la relación del estómago con otros órganos u otros elementos. Por su cara más lateral, en cuanto a la curvatura mayor y al cuerpo, se va a relacionar con otro órgano que veíamos en el hipocondrio izquierdo junto con la cola del páncreas y el estómago, que era el vaso. Medialmente a esta relación se va a relacionar con el pilar diafragmático izquierdo y la cúpula diafragmática izquierda.
Recuerden que justamente yo les había dicho que el fundus adquiría esta forma de cúpula por estar adherida a la cúpula diafragmática izquierda. También en esta porción se va a relacionar con la aorta y con el nacimiento del tronco celíaco y de sus ramas. Siguiendo, inferior a esta relación, vemos a estas estructuras. Superior, vemos a la glándula suprarrenal izquierda y lógicamente inferior a esta vemos al riñón izquierdo. Obviamente que estas dos estructuras van a estar en su celda renal y se va a relacionar al estómago mediante ella. Luego vemos que cruzando la cara anterior del riñón tenemos al páncreas, que justamente se va a relacionar con la cara posterior del píloro y con parte del cuerpo, desde su cara posterior. También teníamos dos vasos importantes, que eran la arteria esplénica y la vena esplénica, que como van a estar relacionados con el borde superior del páncreas, también se van a relacionar con la cara posterior del estómago. Y finalmente, inferiormente, se va a relacionar con el colon transverso. También con su mesocolon y con asas intestinales. Antes de seguir con la presentación, es necesario hacer una aclaración. Las siguientes imágenes dispuestas en las diapositivas van a ser descritas teniendo en cuenta la posición anatómica del cuerpo. Hago esta aclaración para evitar las confusiones en cuanto a los términos de derecha e izquierda. Recuerden que estos van a ser siempre teniendo en cuenta la posición anatómica. Siguiendo con las relaciones del estómago, vamos a pasar a describir las relaciones que contrae este órgano con el peritoneo. Para eso visualicemos esta imagen, la cual corresponde a un dibujo esquemático de un corte parasagital que pasa a través del estómago y estructuras adyacentes. Hacia superior vemos el esófago torácico, el diafragma, esófago abdominal. Hacia anterior vemos la cara anterior del estómago. Hacia inferior vemos el comienzo del aumento mayor y hacia posterior la cara posterior del estómago. El peritoneo visceral va a cubrir al estómago a través de dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La disposición de estas dos hojas va a ser diferente según la cara que describamos. La hoja anterior va a cubrir todo lo que corresponde al esófago abdominal, la cara anterior del cuerpo del estómago, incluyendo también al cardias y al fundus gástrico, y también la cara anterior del píloro. La hoja posterior, en cambio, va a cubrir la cara posterior del estómago, pero al llegar al comienzo de la cara posterior del fundus gástrico, se va a reflejar y se va a adosar al peritoneo parietal posterior. Entonces, en la cara posterior del fundus gástrico, vemos que este nos queda descubierto de peritoneo visceral y se encuentra adosado al peritoneo parietal posterior. Esta parte del fundus gástrico también funciona como un medio de fijación del estómago. El hecho de que la cara posterior del fundus gástrico esté adosado al peritoneo parietal posterior es el resultado de los procesos de coalescencia que se dan durante el desarrollo embrionario. En el resto de las circunferencias que corresponden al órgano, es decir, sus bordes, en la curvatura menor, curvatura mayor y el borde del fundus gástrico, las dos hojas peritoneales anterior y posterior se van a adosar y van a formar los llamados epiplones u omentos y también ligamentos que van a unir al estómago con las vísceras adyacentes. En la siguiente diapositiva vamos a describir a las estructuras membranosas denominadas omentos o epiplones que parten desde los bordes del estómago y unen a esta víscera con los órganos adyacentes. Para eso observemos esta imagen que se corresponde a una vista de la cavidad abdominal supramesocólica, donde vemos hacia los laterales a las costillas, hacia superior el diafragma, hacia la izquierda el vaso,
hacia inferior el colon transverso cubierto por el comienzo del omen mayor, y hacia la derecha vemos al hígado y a la vesícula biliar. Entre estas estructuras podemos situar al estómago. La primera estructura que vamos a describir es el omen menor, el cual está formado por dos hojas membranosas, en el cual vamos a describir 4 bordes. El primero de ellos es el borde diafragmático o vértice del omen menor, el cual se corresponde con el diafragma. Luego tenemos el primer borde visceral hepático, que se inserta en la cara inferior del hígado. Hacia la derecha el borde libre derecho. Y por último el borde gástrico, el cual se inserta en la primera porción del duodeno, a lo largo de toda la curvatura menor del estómago y en el borde derecho del esófago abdominal. En este aumento menor vamos a describir 2 porciones. La primera de ellas se denomina borde gástrico, que posee las inserciones que acabamos de describir, y en su interior va a contener a los pedículos arteriales, venosos, linfáticos y nerviosos que se corresponden con la curvatura menor del estómago. Por otro lado, tenemos al borde libre derecho, el cual en su interior contiene al pedículo hepático. El segundo elemento que vamos a describir es el aumento mayor, el cual está compuesto por 2 hojas membranosas que van a unir la curvatura mayor del estómago con el borde superior del colon transverso. La disposición de este aumento mayor es muy particular, ya que si bien la curvatura mayor del estómago es muy cercana al borde superior del colon transverso, la extensión del aumento mayor es mucho más extensa. Esto se da debido a que desde su origen en la curvatura mayor del estómago, el aumento mayor va a dirigirse hacia inferior, cayendo sobre las vísceras intestinales a modo de delantal, y en las proximidades del pubis el aumento mayor se va a inflexionar y se va a dirigir hacia posterior, volviendo a ascender sobre las asas intestinales para luego llegar al borde superior del colon transverso. De esta forma, el aumento mayor queda dispuesto como un delantal que cubre a las asas intestinales. Dentro de este aumento mayor vamos a encontrar, entre otros vasos arteriales y venosos, a aquellos que se corresponden con la curvatura mayor del estómago. El último elemento que vamos a describir es el aumento gastroesplénico. Para eso observemos esta imagen que corresponde a un corte axial de la cavidad abdominal a nivel del estómago, donde vemos hacia lateral las costillas, hacia anterior y a la izquierda el estómago, hacia posterior y a la izquierda el vaso, y hacia posterior podemos ver las vértebras abdominales, la aorta, y hacia la derecha la vena cava inferior. Bien, resaltado en verde vemos al aumento gastroesplénico, el cual está conformado por 2 hojas membranosas que parten desde el borde superior de la curvatura mayor del estómago y van a llegar hacia el hilio del vaso. En su interior, el aumento gastroesplénico va a contener a la arteria gastroomental izquierda, rama de la arteria esplénica, y también a las ramas gástricas cortas, también procedentes de la arteria esplénica, que van a irrigar diferentes porciones del estómago que vamos a ver más adelante en las diapositivas. Luego de formar el aumento gastroesplénico, las 2 hojas membranosas que lo conforman se van a unir y van a llegar hasta el diafragma, formando el ligamento frénico gástrico, el cual va a ir desde la tuberosidad mayor del estómago o fundus gástrico hasta el diafragma. En esta segunda parte de la presentación vamos a describir la vascularización arterial y venosa, el drenaje linfático y la inervación del estómago. Comencemos con la irrigación arterial. En cuanto a la irrigación arterial del estómago, esta posee ciertas características. Por un lado, está provista únicamente por el tronco celíaco, ya sea a través de ramas terminales de este tronco o a través de arterias que nacen de estas ramas terminales.
Por otro lado, la vascularización arterial y venosa van a estar organizadas en tres sistemas. Por un lado tenemos el arco arterial de la curvatura menor, por otro el arco arterial de la curvatura mayor y por último un sistema independiente que es el sistema de los vasos cortos. En las siguientes diapositivas vamos a describir cada uno de estos sistemas arteriales. Como dijimos, la irrigación arterial del estómago está dada por el tronco celíaco. Por eso nos compete en estas diapositivas brindar una breve descripción del mismo. Para eso observemos esta imagen donde estamos viendo una vista de la cavidad abdominal supremesocólica. Hacia superior vemos el hígado y la vesícula biliar, hacia inferior el duodeno y hacia la izquierda el aumento mayor, hacia la izquierda y superiormente el vaso, y en el centro de la imagen vamos a resaltar al tronco celíaco y sus ramas. El tronco celíaco forma parte de las ramas abdominales de la aorta. Su nacimiento se da a nivel de la duodécima vértebra torácica o en el disco vertebral que separa a esta vértebra de la primera vértebra lumbar. En su nacimiento, el tronco celíaco se sitúa entre las arterias frénicas inferiores hacia superior y la arteria mesentérica superior hacia inferior, la cual en esta imagen vemos cubierta por el páncreas. La longitud del tronco celíaco no es muy extensa. Desde su nacimiento tiene un trayecto de unos pocos milímetros o centímetros hasta que se divide en sus ramas terminales. Estas ramas terminales son la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Estas tres arterias van a formar lo que se denomina trípode de Haller, aunque este trípode está sujeto a muchas variaciones anatómicas. En algunos casos, las tres arterias mencionadas pueden nacer de forma independiente desde la aorta y no habría un tronco celíaco. O también, como es muy común de ver, el tronco celíaco da primero a la arteria gástrica izquierda y luego se bifurca en la arteria esplénica y la arteria hepática común, entre otras variaciones que pueden existir. La región de origen del tronco celíaco se denomina región celíaca, la cual forma un espacio topográfico abdominal que posee como contenidos, además de este tronco arterial, a otros vasos arteriales y venosos, el plexo celíaco, nódulos linfáticos con sus respectivos vasos aferentes y eferentes y las vísceras que se sitúan en esta región. Pasemos a describir los sistemas arteriales del estómago, comenzando por el de la curvatura menor. Este sistema arterial va a estar compuesto por la arteria gástrica izquierda, rama terminal del tronco celíaco, también denominada arteria coronaria estomáquica, y la arteria gástrica derecha, también denominada arteria pilórica, la cual nace en un 70% de los casos de la arteria hepática propia, como se ve ilustrada en esta imagen, y en el 30% de los casos puede nacer de la arteria hepática. Bien, pasemos a describir cada una de las relaciones y sus trayectos que contraen estas arterias. Comenzando por la arteria gástrica izquierda, vamos a describir tres segmentos. El primero de ellos es el segmento ascendente, luego sigue el segmento de acodamiento de la arteria y por último un segmento descendente o intraomental. Durante su segmento ascendente, la arteria va a ser retroperitoneal. Es decir, que el peritoneo la va a cubrir y va a formar un relieve denominado os coronaria o también ligamento pancreático aórtico o ligamento profundo del estómago. Este ligamento, junto con la sobrelevación que forma el peritoneo alrededor de la arteria hepática, van a delimitar un orificio denominado foramen bursa aumentalis, el cual va a dividir la cavidad mesogástrica en dos cavidades secundarias. Por un lado, hacia la izquierda, vamos a tener a la transcavidad de los epiplones propiamente dicha, y hacia la derecha vamos a tener al vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Luego sigue el segmento de acodamiento de la arteria, en el cual va a estar en relación con el cardias. Y por último, su
último segmento intraepiploico o intraomental, en el cual la arteria se va a dividir en dos ramas arteriales, una anterior y otra posterior, que van a descender a lo largo de la curvatura menor del estómago y se van a anastomosar con las ramas homólogas que provienen de la arteria gástrica derecha. Durante este trayecto, la arteria se ve acompañada por los vasos venosos homólogos a esta arteria gástrica izquierda y también filetes nerviosos que forman el pedículo de la curvatura menor y también junto a los vasos linfáticos y nódulos linfáticos de la curvatura menor del estómago. Sigamos con la arteria gástrica derecha o arteria pilórica. Esta arteria va a contraer relaciones diferentes según el segmento que analicemos. El primero de ellos es el segmento del pie del pedículo hepático, en el cual la arteria contrae relación con los elementos del pedículo hepático, pero siempre va a ser el elemento más superficial. Y luego sigue su segmento intraomental, en el cual la arteria, al igual que la anterior que describimos, se va a dividir en dos ramas, una anterior y otra posterior, que van a descender y a anastomosarse con las ramas homólogas que provenían de la arteria gástrica izquierda. De esta anastomosis resulta que la curvatura menor del estómago posee dos arcos arteriales, uno anterior, formado por la anastomosis de las ramas anteriores de las arterias gástricas, y uno posterior, formado por la anastomosis de estas arterias. Sigamos con el arco de la curvatura mayor. Este va a estar formado por la arteria gastroomental o gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, y la arteria gastroomental o gastroepiploica derecha, rama de la arteria gastroduodenal. Estas dos arterias van a proceder de los lados opuestos y van a descender cada una por su lado derecho e izquierdo y se van a anastomosar para formar el arco de la curvatura mayor. De estos dos arcos descritos van a nacer diferentes ramas arteriales. Desde el arco de la curvatura menor van a nacer arterias cardioesofágicas que van a irrigar la porción del cardias y de la tuberosidad mayor del estómago, o también llamado fundus gástrico, y también parte del esófago abdominal. También van a nacer de este arco las arterias gástricas que van a descender hacia el borde inferior del estómago, donde se van a anastomosar con los ramos gástricos ascendentes que provienen de la curvatura mayor. Además de este arco arterial, puede nacer un ramo hepático que es inconstante y llega hacia el hilio hepático. Desde el arco de la curvatura mayor también van a nacer diferentes ramas colaterales. Por un lado tenemos las ramas gástricas ascendentes que van a ascender y a anastomosarse con los ramos descendentes que venían del arco de la curvatura menor. Y por otro lado van a nacer también de este arco diferentes ramos arteriales descendentes que se van a encargar de irrigar al aumento mayor. El último de los sistemas arteriales que vamos a describir es el sistema de los vasos cortos, el cual está compuesto por las arterias gástricas cortas, ramas que nacen desde la arteria esplénica en el hilio del vaso y luego se dirigen hacia el estómago, contenidas dentro del aumento gastroesplénico. Al llegar al estómago, su territorio de irrigación comprende a las dos caras de la tuberosidad mayor del estómago, o también denominada fundus gástrico. Antes de dar origen a estos vasos cortos, desde la arteria esplénica se desprende una arteria ascendente de un trayecto bastante extenso, denominada arteria cardioesófago-tuberositaria posterior, la cual va a ascender y se va a anastomosar con la arteria cardioesófago-tuberositaria anterior, que es rama de la arteria gástrica izquierda. La anastomosis que se forma entre estas dos arterias va a formar un círculo arterial alrededor del cardias que va a desprender ramas arteriales
encargadas de irrigar parte del esófago abdominal, del cardias y también del fundus gástrico. De esta forma vemos que el fundus gástrico y la parte superior del cuerpo del estómago va a estar irrigado por diferentes ramas arteriales que provienen tanto de la arteria esplénica como del arco arterial de la curvatura menor del estómago y también de la arteria gástrica izquierda. Por un lado tenemos las arterias gástricas cortas provenientes desde la arteria esplénica, luego ramas esofágicas que provienen del arco de la curvatura menor del estómago y también de la arteria gástrica izquierda, en el caso de la arteria cardioesófago-tuberositaria anterior, y desde la arteria esplénica, la arteria cardioesófago-tuberositaria posterior. Y por último, ramas fúndicas que provienen también del arco arterial de la curvatura menor. Terminando con la irrigación arterial, vamos a pasar al drenaje venoso del estómago. Para eso, observemos esta imagen muy similar a la anterior. Estamos viendo una vista de la cavidad abdominal, donde vemos hacia la derecha el hígado que fue seccionado, la vena cava inferior, luego el diafragma, sus pilares, el estómago y a la izquierda el vaso. El drenaje venoso del estómago, al igual que su irrigación arterial, va a estar organizado en tres diferentes sistemas. Por un lado, vamos a tener el arco venoso de la curvatura menor, por otro, el arco venoso de la curvatura mayor, y por último, un sistema de las venas gástricas cortas. En la curvatura menor, vamos a ver el arco venoso que va a estar constituido por la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Sigue el mismo trayecto de las arterias homónimas que describimos previamente. Este arco venoso también se va a dividir en un arco venoso anterior y uno posterior, al igual que el arco de la curvatura menor arterial. Luego, en la curvatura mayor, vamos a ver a las venas gastro-omental izquierda anastomosada con la vena gastro-omental derecha. Al igual que el arco arterial, este arco venoso solo está compuesto por estas dos venas, es decir, que no tiene una ramificación anterior y posterior. Por último, el sistema de las venas gástricas cortas nacen de las dos caras del fundus gástrico y van a terminar drenando en la vena esplénica. Todas estas venas descritas son tributarias del sistema porta, es decir, que terminan drenando su sangre venosa en la vena porta, aunque según algunos autores, algunas de estas venas del estómago, principalmente las que corresponden a la cara posterior del fundus gástrico, pueden anastomosarse con las venas de la pared posterior del abdomen o drenar en las venas esofágicas y así llegar al sistema de la vena cava inferior. Pero por regla general vamos a decir que estas venas del estómago son tributarias de la vena porta. La vena porta, para hacer una breve descripción, es el tronco venoso que conduce hacia el hígado la sangre venosa de todas las partes infradiafragmáticas del tubo digestivo, del vaso y también del páncreas. Esta vena porta se forma por la unión de tres grandes venas: la vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Luego, una vez formada, la vena porta forma parte de los elementos del pedículo hepático junto con la arteria hepática propia y el conducto hepático común. Siguiendo con el drenaje linfático del estómago, este va a estar dividido en diferentes áreas según los territorios de vascularización de las diferentes arterias y venas que estuvimos describiendo hasta este momento. Para observar esto, vamos a ver esta imagen
muy similar a las anteriores que estuvimos viendo, de una vista de la cavidad abdominal supramesocólica, donde vemos hacia superior y a la derecha al hígado y a la vesícula biliar, hacia inferior el aumento mayor y hacia la izquierda el vaso. Entre estas estructuras vemos al estómago. Bien, en esta diapositiva vamos a señalar anatómicamente dónde se sitúan los diferentes grupos nodulares linfáticos que drenan al estómago. Y en la próxima diapositiva vamos a describir el territorio de drenaje de cada uno de estos grupos nodulares. Primero encontramos a los nódulos linfáticos gástricos izquierdos, los cuales se encuentran contenidos dentro del aumento menor y acompañan a la arteria gástrica izquierda. Luego encontramos a este grupo nodular linfático denominado nódulos linfáticos del cardias, los cuales van a drenar todo lo que correspondería a la parte más medial del fundus gástrico y también al cardias gástrico, y van a terminar drenando esa linfa en los nódulos linfáticos gástricos izquierdos. Luego, siguiendo a la arteria esplénica, vemos a los nódulos linfáticos esplénicos, los cuales se encuentran en las proximidades del ilio del vaso y también en parte de la curvatura menor del estómago. Por último, los nódulos linfáticos hepáticos van a estar dispuestos en diferentes grupos nodulares. Primero algunos van a seguir a la arteria hepática común y luego a la arteria gastro-omental derecha a lo largo de la curvatura mayor. En esta diapositiva sí vamos a analizar y a describir el territorio de cada uno de estos grupos nodulares que describimos anteriormente. Para eso vemos esta imagen que corresponde a un dibujo del estómago visto desde su cara anterior. Vemos el cardias del estómago, el fundus gástrico, la curvatura mayor, el píloro y la curvatura menor. El primer territorio que vamos a describir es el territorio de los nódulos linfáticos gástricos izquierdos, o también el territorio de las arterias gástricas, el cual corresponde, como dijimos, al cardias gástrico a través de los nódulos linfáticos del cardias, la porción más medial del fundus gástrico y parte de la porción de la curvatura menor del estómago. Luego, el territorio de los nódulos linfáticos esplénicos, los cuales van a drenar la parte más lateral del fundus gástrico, lateral al territorio de drenaje de los nódulos gástricos izquierdos, y también la parte más superior de la curvatura mayor, la cual está en relación con el ilio del vaso donde se encuentran estos nódulos linfáticos. Y por último, el territorio de los nódulos linfáticos hepáticos, el cual va a estar dividido a su vez en dos porciones. La primera de ellas es una región superior o pilórica, de los cuales los nódulos linfáticos hepáticos van a ser tributarios de aquellos nódulos que están situados sobre la arteria hepática común. Y la otra región inferior o gastro-omental se corresponde con el resto de la curvatura mayor, que no está cubierta por los nódulos linfáticos esplénicos, y esta linfa va a llegar a los nódulos linfáticos hepáticos que siguen a la arteria gastro-omental derecha. Esta descripción del drenaje linfático se hizo en base a lo que está descrito en el libro Rouvier. Sepan que en diferentes libros van a encontrar diferentes descripciones de esta. Los grupos nodulares descritos hasta este momento conforman grupos nodulares linfáticos viscerales. La linfa proveniente de estos nódulos va a terminar drenando en los nódulos linfáticos parietales, los cuales a su vez se van a dividir en nódulos linfáticos de la pared anterolateral del abdomen y nódulos linfáticos lumbares. La linfa del estómago va a terminar en los nódulos linfáticos lumbares. A su vez, estos nódulos se van a dividir en diferentes grupos según la disposición que contraigan en relación a los grandes vasos. Vamos a tener un grupo nodular derecho en relación con la vena cava inferior,
un grupo nodular izquierdo en relación con la aorta y un grupo nodular intermedio que se encuentra entre estos dos vasos. La linfa proveniente del estómago va a terminar en los nódulos linfáticos lumbares izquierdos, los cuales también a su vez se van a volver a subdividir en aquellos que son nódulos linfáticos preaórticos o anteriores a la aorta, los laterales a la aorta y los posaórticos que están posteriores a la aorta. La linfa del estómago termina llegando a los nódulos linfáticos preaórticos que se encuentran en la región celíaca a los alrededores del tronco celíaco. Luego la linfa proveniente de estas vísceras va a terminar drenando en el origen del conducto torácico. La inervación del estómago, al igual que su vascularización, va a estar organizada en 3 diferentes pedículos nerviosos. Estos pedículos van a estar formados por ramas nerviosas que proceden del nervio vago derecho, nervio vago izquierdo, y también de elementos nerviosos del sistema nervioso simpático. Entre estos elementos del sistema nervioso simpático y el nervio vago derecho van a formar un plexo nervioso denominado plexo celíaco, el cual conforma parte del plexo solar abdominal. En esta diapositiva vamos a dar una breve descripción de este plexo celíaco. Para eso observemos esta imagen, la cual corresponde a un aumento de la región de los pilares del diafragma, donde vemos hacia superior el diafragma, hacia superior y a la derecha la vena cava inferior, hacia superior y a la izquierda el fundus gástrico, y en el centro de la imagen vemos los pilares diafragmáticos y debajo de estos la aorta abdominal con el nacimiento del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y las arterias renales. Alrededor de estas arterias vemos un conglomerado nervioso denominado plexo celíaco. Este plexo va a estar formado por diferentes ramos nerviosos aferentes que van a llegar a sus ganglios nerviosos y de estos ganglios nerviosos van a partir numerosos ramos eferentes para las vísceras abdominales. Por un lado, entre las aferencias nerviosas que van a formar este plexo, tenemos el nervio vago derecho, los nervios esplácnicos mayores y menores, y también el nervio frénico derecho. Estas aferencias van a llegar a los diferentes ganglios de este plexo, los cuales podemos dividir en 3 grandes grupos, y son los ganglios celíacos, organizados alrededor del tronco celíaco, los ganglios mesentéricos superiores alrededor de la arteria mesentérica superior, y por último los ganglios renales en las proximidades de las arterias renales. Desde estos ganglios van a partir numerosas eferencias que van a seguir a las arterias que se encargan de la irrigación de las diferentes vísceras abdominales. En el caso del estómago, las eferencias nerviosas van a formar un plexo gástrico que va a seguir a las arterias que van a irrigar al estómago. Al llegar al estómago, estos filetes nerviosos se van a organizar en diferentes pedículos. Vamos a pasar a describirlos y para eso vamos a observar esta imagen que corresponde a una vista de la cavidad abdominal supramesocólica, muy similar a las que ya estuvimos viendo, donde vemos hacia superior y a la derecha al hígado y a la vesícula biliar, hacia inferior a la primera porción del duodeno, luego la curvatura mayor, hacia la izquierda el vaso y en el centro de la imagen vemos a la aorta abdominal junto con el conglomerado nervioso. El primer pedículo que vamos a describir es el pedículo de la curvatura menor, el cual está formado por ramos nerviosos procedentes del nervio vago izquierdo y también por los ramos nerviosos que forman el plexo gástrico, eferencia del plexo celíaco y que sigue a la arteria gástrica izquierda. Recordemos que este plexo nervioso y estos filetes que proceden desde el nervio vago izquierdo van a acompañar a la arteria gástrica izquierda y se van a encontrar junto con esta arteria dentro del aumento menor. Luego observamos al pedículo duodeno pilórico, el cual está conformado por filetes nerviosos que provienen del plexo nervioso hepático y siguen a la arteria gástrica derecha. Van a inervar principalmente el píloro,
del estómago y también la primera porción del duodeno. El último pedículo es el pedículo subpilórico o gastroomental derecho, el cual está formado por filetes nerviosos que proceden también del plexo nervioso hepático y siguen a la arteria gastroomental derecha durante su recorrido en la curvatura mayor del estómago. Independiente de estos tres pedículos, tenemos también a los ramos nerviosos, que son satélites de la arteria esplénica. Como conclusiones de la presentación, podemos decir que el estómago es un órgano supramesocólico localizado en el hipocondrio izquierdo y epigastrio. Forma parte de una porción dilatada del tubo digestivo, en la cual podemos diferenciar principalmente una porción descendente y una horizontal. Las relaciones del estómago con las vísceras adyacentes y el peritoneo son diferentes según la región del órgano que se analice. Y por último, que tanto su vascularización arterial, venosa, su drenaje linfático e inervación van a estar organizados en diferentes sistemas que siguen a las curvaturas del órgano.